Traemos un tema importantísimo que creo que todos debemos de conocer. ¿Qué es la voluntad anticipada? Se presta mucha confusión. Está con nosotros Heidi González, ella es abogada, para platicarnos de toda esta parte legal. Les voy a poner una situación. Tú tienes una enfermedad terminal, te mete tu familia al hospital y tu familia dice, por lo que sea, quiero que esté vivo, pero tú ya tienes una enfermedad terminal de la cual ya no vas a salir. ¿Qué es una voluntad anticipada, Heidi? Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Cuéntanos qué es Bueno, esto. pues la voluntad anticipada en términos generales y coloquiales es una muerte digna. Digna, respetando, por supuesto, tus últimos días o tus momentos álgidos y difíciles, esta dignidad humana. ¿Y a qué me refiero? Legalmente es la voluntad anticipada de una persona para terminar un proceso mediante el no uso de medios, medicamentos o procedimientos quirúrgicos que finalmente te van a llevar a la muerte. ¿Quién la puede hacer? O sea, la institución, un notario, un abogado, ¿quién tiene Mira, la voluntad facultad de anticipada, tenemos una ley reglamentaria que se llama Ley de la Voluntad Anticipada, que surgió por ahí del 2008. En el 2008 se crea esta ley con la finalidad de que todos aquellos pacientes que saben o tienen conocimiento de una enfermedad terminal puedan hacer esta voluntad. ¿Cómo se hace? A través de dos documentos. El primero de ellos es un documento que el que suscribe, el que está enfermo, que el que sabe, que el que tiene conocimiento, la llena, la describe. Hay que hacer una descripción precisa y exacta del por qué no puede continuar con tratamientos o no quiere continuar con tratamientos que al final del día concluyen en la muerte. Supongo que debes tener también un certificado médico que estás en un nivel absoluto de conciencia, ¿no? Para allá iba. Ese documento se signa frente a un notario. Exacto. Aquí la parte legal es importantísima, pero les voy a poner un ejemplo. Tú te dicen, tienes un cáncer terminal, ya no va a haber nada que hacer. Te meten al hospital, ¿quieres que te metan a terapia intensiva? ¿Quieres que te pongan catéteres? Te estén operando cuando ya no hay salida. Lo único que están haciendo es patear tu muerte para adelante. Claro, habrá unos que sí y unos que no. Por eso se llama voluntad. Pero en ese sentido, Heidi, a ver, estamos hablando sobre un escenario previsible, pero ¿de qué tendríamos que estar hablando las familias mexicanas en la comida de este fin de semana sobre el tema en caso de un accidente? Pero me gustaría caso de algo terminar con imprevisible? el otro concepto. El primero es esta voluntad anticipada del paciente que está enfermo. Y el otro, supongamos, este ejemplo que me das, atropellan hoy a Pepe, Dios no lo quiera, me atropellan a mí, estamos en coma, ya. O sea, ya no hay nada que hacer, tuvimos una muerte cerebral. Él y yo, lamentablemente, ya no lo vamos a poder hacer. Hay un formato que establece la Secretaría de Salud en todas las instituciones públicas, privadas y sociales. En ese formato se establece la condición del paciente y en este sentido la ley interviene y dice, bueno, ¿quiénes tienen esta capacidad para autorizar que Pepe y Heidi ya no Pero en el tema continúan? social deberíamos de hablarlo, ¿no? Porque jurídicamente ya sabemos qué hacer. ¿Cuántas familias de repente tenemos a un familiar que pudiera estar en estado de coma vegetativo y no lo queremos desconectar, aunque nos cueste toda la economía por un tema de y si mañana, y si no? Y la persona a lo mejor que está ahí en esa situación dijo, ¿saben qué? En 21 días ya, a lo mejor ya me quiero ir. Pero por eso lo que dice Heidi es clave, es una voluntad tuya anticipada. Hoy, el fin de semana, bueno, no hoy, cuando estés con tu familia, platíquenlo, cuando estés perfectamente sano, porque ahí te va. La gente que dice, lo van a desconectar, no somos licuadoras. No es que te desconecten y pum, te caigas muerto en ese momento. Lo único que hacen es dejarte de dar apoyo para alargar tu vida sin calidad de vida. Entonces, no es lo mismo eutanasia, que es ponerle algo a alguien para que se muera. Esa diferencia es clave. A dejar que te mate y ojo, o se lleve la en enfermedad. México no está permitida la eutanasia. eutanasia. No, Solo claro. está, y fíjense lo interesante, solo está permitida en Europa, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, creo, ¿no? Latinoamérica, Colombia, Canadá, España, que es muy recientemente, pero es deliberadamente buscar la muerte. Yo tengo un separado. tema. Yo tengo un tema aquí. Yo tengo 2 hijos. Yo ya tengo mi voluntad anticipada porque tuve un tema muy serio de salud, neurológicamente hablando, y ya la tengo lista. Pero tú no sabes el trabajo que me costó redactarla para no echarle la culpa a mis hijos, para que no se sientan responsables y para no contraponerlo uno al otro. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que una familia después no se despedace? A eso iba. Terminaba con lo de la Secretaría de Salud. Te dan el formato. Pepe y yo estábamos ya
muertos. Lamentablemente él y yo no hicimos esta voluntad anticipada, por lo tanto, ¿quién puede intervenir para que él y yo terminemos una vida digna? Porque ya no hay nada que hacer. En primer lugar, la ley establece pues los familiares. ¿Y los familiares quiénes son, no? En términos reales, pues primero consanguíneos, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos, en caso de que no, el concubino, la concubina, la esposa, en tercero los hijos, pero siempre hay que llevar este orden. Y en caso de los menores de edad, desde luego los papás, porque no tienen esta voluntad. Ese es un tema. ¿Cómo funciona la legislación con los menores de edad? Los menores de edad no pueden tener esta voluntad anticipada porque no tienen la capacidad de ejercicio para poder escribir. Ahí sí tendría que ser solo verbal, hablar con mis hijos y qué les gustaría. Así es, decirle, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? Bueno, pues esta situación es así y así, te vas a morir evidentemente, y el niño tendría que esperar hasta que cumpla los 18 años o redactar la carta por él mismo, firmado por el papá, la mamá y el hijo, donde él está de acuerdo que si cumpliendo los 18 años su condición continúa, los papás pueden resolver o de niño, la vida. ¿no? Así es. Una caída o algo. Qué duro es. O sea, Y luego, el tema es durísimo, aquí, pero hay que tocarlo. Aquí es importantísimo cuando es la Secretaría de Salud. Recordemos que hay mucha gente que no tiene condiciones para acudir a un notario. Y entonces, ¿qué hace esta Secretaría de Salud? Te da el formato y ellos tienen la obligación de subirlo al centro especializado donde se le da conocimiento al Ministerio Público para que no haya ningún tipo doloso de esta muerte y a su vez a este centro especializado que dará conocimiento a los notarios, a un colegio de notarios o específico a un notario para que estos puedan signar, ¿no? Es muy importante porque la voluntad anticipada es una ortonasia, ortotonasia, que significa precisamente morir de manera digna, evitar que un procedimiento, un medicamento o un proceso dentro de un hospital prolongue tu vida sin tener una vida digna. Pero eso es muy importante porque hay personas que, por ejemplo, hacen una carta en su casa, ¿no? En su cuaderno de yo, si me pasa algo, por favor, hagan esto. Eso no tiene ningún valor. No, la carta es importantísima que vaya suscrita por el que está enfermo y 2 testigos. Okay. Aparte de 2 testigos, se nombra un representante, que es el que va a hacer valer esta carta, y un representante sustituto. Porque si se muere ese representante, entonces, ¿quién tendría esta acción y potestad? Pero también, ¿no? por tranquilidad, ¿no? Yo creo que esa carta es importante, sobre todo con los menores de edad que tienen este problema jurídico, que si yo como papá, mi hijo, Dios no lo quiera, está en una situación así, pues como papá jamás te va a salir el valor de desconectarlo. No, pero si ya lo platicas, pero Sí, a lo mejor lo si ya lo platicaste con tu hijo, te vas a hacer más tranquilo. Yo creo que es muy importante que los papás tengan una relación y que sean abiertos con los hijos y decirle, a ver, mijito, tú tienes esta enfermedad, lamentablemente, pues no hay cura, es una cosa bien cierta y no me vas a dejar mentir. La mayoría de las muertes en México, el 64% de las mujeres mueren por cáncer, y son cánceres fulminantes. Bien, vamos a cerrar. Te quiero agradecer que estás con nosotros a aclarar esto. Lo principal que quiero que se queden en su casa el día de hoy es que tengan esta conversación en casa. Les voy a poner el ejemplo. En mi casa me dijo mi papá, cuando dije, vamos a hablar de esto. Nadie quiere hablar de esto. Y mi papá dijo, pues yo me caigo muerto como tapa de excusado. Y dije, ¿qué crees? No. Que ojalá y sí, pero la mayoría tenemos una antesala a la muerte que muchas veces es muy desagradable. Entonces hay que platicarlo cuando estés consciente, decidiendo qué es lo que quieres. Y yo escribí un libro sobre el tema y abrí el libro diciendo, el peor verdugo de un paciente terminal, ¿quién crees que es? Su familia. Y es por amor. Entonces platiquémoslo cuando estemos bien. Y también ahí en esa carta pueden establecer la donación de órganos. Es súper importante. Mil gracias. Tema importantísimo. Gracias. Nosotros aquí seguimos totalmente vivo en Sale el Sol.